Hola, buenos días, bienvenidos a este nuevo video en donde aprenderemos cómo crear una pregunta en nuestra plataforma Classroom, en nuestro papel de docentes. Un profesor de Classroom puede publicar preguntas de respuesta corta y con varias opciones. Después de publicar una pregunta, puedes ver el número de alumnos que han respondido esta pregunta en el tablón. También puedes escribir un borrador de pregunta para publicarla posteriormente. Además, analizaremos las diferentes formas de plantear una pregunta y las diferentes configuraciones que podemos hacer al plantear una pregunta, para posteriormente ver del lado del alumno cómo es que se ven cada una de estas preguntas planteadas. Bueno, para dar de alta una pregunta, lo que tenemos que hacer es en nuestra sección de trabajo en clase, vamos a dar clic en el botón de crear. Y aquí vamos a seleccionar la opción pregunta. Como pueden ver en esta pantalla, es muy similar a cuando creamos una tarea, pero hay un punto muy importante aquí. Regularmente en una tarea, en esta sección, ponemos el título y después la descripción. En una pregunta no debe ser así, porque si ponemos un título muy largo, eso se puede llegar a confundir. Bueno, voy a empezar a dar de alta una serie de preguntas y después vamos a ver cómo se visualizarían del lado del alumno. Mi primer pregunta es una pregunta en la que si el título es muy largo, puede confundir al alumno. Por ejemplo, yo en vez de irme directo a hacer la pregunta, voy a decir: detecta el error en base al video. ¿Hay un error de calidad de imagen? La pregunta es que si hay un error de calidad de imagen. Es lo que yo le quiero preguntar al alumno. Entonces, cuando yo pongo una pregunta, yo puedo plantear que el alumno me conteste de dos diferentes formas. Puede ser de selección múltiple o de respuesta corta. En esta ocasión vamos a seleccionar de selección múltiple con dos simples respuestas. Una va a ser sí y la otra va a ser no. En cada una de las preguntas podemos configurar, al igual que una tarea, la fecha de entrega, fecha y hora de entrega, puntos, ver si esta pregunta va a valer una cierta cantidad de puntos. Y por último, en el caso de las preguntas de selección múltiple, podemos configurar si la respuesta la pueden ver los alumnos o no. En este caso vamos a quitar la opción y vamos a decirle que nuestros alumnos no vean la respuesta que sus compañeros van a contestar. Bueno, para continuar vamos a dar nada más en el botón de preguntar. Al igual que las tareas, esta pregunta, si yo le doy clic en preguntar, directamente se va al trabajo del alumno, a su sección de trabajo en clase, o yo puedo programar la pregunta o guardarla como borrador porque me di cuenta que me hace falta algún dato y más adelante voy a completar todos los requisitos. Voy a darle en este caso preguntar para que se vaya directamente a la sección de preguntas. Voy a agregar una pregunta más de forma rápida en la que directamente voy a hacer la pregunta. Si se fijan, es la misma pregunta que hace rato, pero vamos a ver la diferencia cuando ya lo vea el alumno. Igual tiene que ver el video y esta va a ser una pregunta de la misma manera de selección múltiple con dos respuestas que van a ser sí y no. Y en esta ocasión voy a configurar que mis alumnos puedan ver un resumen de la clase, o sea que puedan ver lo que sus demás compañeros han contestado. Algo que no mencioné en la pregunta anterior es que esta pregunta, al igual que las tareas, yo la puedo programar para una sola clase o la puedo programar para más de una clase o para todas mis clases. Si yo tengo varios grupos en una misma escuela, puede ser que esa pregunta me sirva de apertura para todos mis grupos. Bueno, voy a dar clic en preguntar y vamos a ir al siguiente ejemplo. Ahorita nada más estamos armando las preguntas para después visualizarla desde el lado del alumno. Vamos a ir a mi pregunta 3. Para eso damos clic otra vez en crear pregunta.
Coloco mi pregunta 3 es, para jefe del grupo, ¿por quién votas? Se supone que para esto yo ya hice una selección previa en la que ya nada más Tomás y Elvira. Bueno, vamos a decir que esta pregunta no tiene una calificación porque solamente quiero hacer una votación. Igual le voy a programar fecha de entrega y no le voy a poner ningún tema y voy a dejar que los alumnos puedan ver lo que sus demás compañeros opinaron. Vamos por nuestra pregunta número 4. Vamos a darle crear pregunta nuevamente. En la pregunta número 4 voy a ejemplificar una pregunta de respuesta corta. Una respuesta corta significa que el alumno me puede escribir un breve texto ahí mismo. Entonces voy a poner, mi pregunta es, ¿qué es un programa? Y para este voy a usar la configuración de que los alumnos pueden contestar a sus compañeros. Si vemos, para las respuestas cortas, las opciones que me muestra de este lado para configurar son diferentes para cuando son de opción múltiple. En esta ocasión voy a dejar que los alumnos puedan responder a sus compañeros. También hay una opción que me dice aquí que los alumnos pueden editar la respuesta, su propia respuesta. Pero yo no voy a marcarlo, yo voy a decir que respondan, que den su respuesta y que puedan contestar a sus compañeros, pero ya no van a poder cambiar su propia respuesta. Y voy a dar clic en preguntar. Y vamos por nuestro ejemplo número 5. Vamos a crear otra pregunta. Y en esta pregunta voy a configurarla que vaya dirigido solamente a un grupo de alumnos. Por lo tanto, voy a decir que sin calificación, y de mi grupo de química voy a elegir, en este caso como solamente tengo 2 alumnos, voy a elegir a un solo alumno para dar el ejemplo. En este caso a el alumno que se llama el acordeón. Y lo que vamos a ejemplificar aquí es que al alumno Jesús Olivera no le aparece la pregunta 5. Y en este caso voy a decir que el alumno sí puede editar su propia respuesta, pero no le puede contestar a sus compañeros. En este caso voy a decirle que el alumno no puede contestar a sus compañeros, porque a mí me parece que esta es una pregunta en el que al alumno le pudiera dar pena que sus compañeros vean su respuesta, entonces lo voy a dejar así. Voy a darle clic en preguntar. Aquí ya tengo yo mis 5 preguntas. Y lo que vamos a hacer a continuación es ir viendo cada una de estas preguntas, cómo se ven del lado del alumno. Vamos a empezar con la pregunta 1 y para eso tengo aquí un alumno de prueba. Me voy a traer su pantalla. Y vamos a ver la primera pregunta. En la primera pregunta yo quise poner el ejemplo cómo se ve una pregunta con una instrucción larga. Aquí se alcanza a ver un poco que hay una pregunta dentro, pero si yo me hubiera extendido 3, 7 letras más, 8, ya no se alcanza a leer la pregunta. Y quiero que observen cómo en las respuestas de opción múltiple me da aquí mismo la respuesta. Si no se alcanza a ver la pregunta y yo soy un alumno un poco distraído y no le doy en ver pregunta y solamente veo la instrucción, yo puedo contestar la pregunta aquí aún sin ver la pregunta. Van a decir, pero pues no es posible. Pues sí es posible, porque ya me ha pasado. Los alumnos contestan la pregunta porque se confunden, y más si yo agrego una serie de instrucciones, piensan que las instrucciones son la pregunta, y seguramente la respuesta que nos den no es realmente lo que estábamos preguntando, porque desde aquí yo puedo dar un clic en mi pregunta y le voy a dar clic en entregar. Y esta pregunta ya se marcó como entregada, siendo que yo ni siquiera vi la pregunta. El alumno pudo haber dado clic aquí en ver pregunta y contestar desde aquí, pero no lo hizo. Entonces, como estas preguntas de opción múltiple las puedo contestar desde el trabajo en clase, hay que tener mucho cuidado en qué es lo que ponemos y asegurarnos de que se entienda la pregunta. Esta pregunta 1 yo la debí haber planteado de esta manera, como es la pregunta 2. Poner la pregunta directamente, hay un error de calidad en la imagen,
Y aquí poner las instrucciones en base al video, responde esta pregunta, bla, 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 bla. Va a ser exactamente lo mismo que si se va a ver pregunta, como le voy a dar, y nos contesta y nos da su respuesta. En este caso vamos a dar la respuesta desde aquí y vamos a dar clic en entregar. Adicionalmente a esta pregunta le configuramos de que el alumno pudiera ver las respuestas de sus compañeros. Él, como es el primero en contestar, pues le aparece que 1 han contestado que no y 0 que sí. Dependiendo de la pregunta y del objetivo que yo tenga con esta pregunta, pues ya yo decido si deseo que el alumno vea o no las respuestas. En la pregunta número 3, nosotros ejemplificamos una pregunta en la cual el alumno no obtendrá una calificación. Por ejemplo, para jefe de grupo, ¿por quién votas? Pues yo voto por Tomás y le doy entregar. Desde aquí igualmente puedo ver la pregunta y puedo votar desde esta parte y voy a entregar mi respuesta. Vamos a ver el ejemplo de la pregunta 4, que es una pregunta de respuesta corta y donde los compañeros pueden contestar a sus compañeros. En el caso de las preguntas de respuesta corta, los alumnos no pueden contestarla aquí directamente, obligatoriamente le tienen que dar en ver pregunta. Y aquí les activa este cuadrito para colocar su respuesta. Voy a colocar una respuesta a la pregunta que es un programa. Yo voy a contestar que es un software y le voy a dar entregar. Si yo hubiera dejado la casilla de editar respuesta, aquí me apareciera un recuadro que dice editar respuesta, pero en este caso yo no puedo editar la respuesta, pero sí puedo ver lo que mis compañeros de clase han contestado. En este caso, como soy el único, pues no aparecen otras respuestas. Pero me voy a cambiar a la sesión de otro compañero de clase que pertenece a mi misma clase para ver, una vez que un alumno contestó, cómo lo ve el otro compañero y poder ejemplificar de una mejor manera este tipo de preguntas. Estábamos en la pregunta 4. Voy a ver la pregunta, voy a contestarla. Es algo bonito, voy a entregar. Entrego mi respuesta. Una vez que entrego mi respuesta, voy a dar clic en ver las respuestas de compañero de clase y ahora sí puedo ver la respuesta de mi compañero Jesús y la mía y le puedo responder, no Jesús, creo que estás mal. Porque, y ya puedo armar mi respuesta. Esto nos puede servir como para hacer un tipo de debate, foro con el grupo en el que entre ellos se pueden responder. Incluso la tarea puede ser, como en algunos cursos que hemos hecho en los foros, contesta la pregunta y responde a 3 de tus compañeros, retroalimenta a 3 de tus compañeros con su opinión. Esa puede ser la actividad en sí. No solamente que respondan, sino que retroalimenten a sus compañeros con las respuestas que ellos dieron. Y esta es la forma, activándole la casilla en la que dice que pueden contestar a sus compañeros lo que sus compañeros escribieron. Voy a regresar a las preguntas. La pregunta número 5 va dirigida solamente a un grupo de alumnos. En ese grupo de alumnos se encuentra este usuario. Voy a ver la pregunta y voy a contestar la pregunta. Voy a contestar la pregunta. Voy a entregar mi respuesta, pero en esta pregunta yo no puedo ver las respuestas de mis compañeros porque así lo programó el maestro, pero sí puedo editar mi propia respuesta y cambiarla. Me voy a cambiar de usuario con el otro compañero que también pertenece a mi clase y voy a ver cómo él no tiene la pregunta número 5 porque no fue dirigida hacia él, solamente hacia el compañero que se llama el acordeón y este compañero que se llama Jesús no tiene la pregunta número 5. Espero que estos ejemplos que acabo de dar les sirvan para darse una idea cómo es que mis alumnos ven las diferentes configuraciones que yo pongo a la hora de elaborar una pregunta.
Adicionalmente, cuando creamos preguntas también podemos adicionar materiales del tipo solo lectura. En el video de calificaciones vamos a ver la diferencia entre las preguntas que las configuramos, que sí tengan una calificación, y las que no.